Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Cada uno de ustedes sean bienvenidos a este bonito tiempo de oración. Y es el último día de oración de la semana. Y digo de esta semana porque ya mañana empieza nuestra conferencia de pastores y líderes. Así que estamos muy emocionados, muy expectantes por lo que va a suceder. Y antes de eso, pues vamos a tener este tiempo de oración, pero también tiempo para meditar en la palabra del Señor. Como usted sabe, estamos a puertas, ¿no? Como lo acabo de mencionar, de esta campaña, de esta conferencia para siervos del Señor, para todos aquellos que están interesados, que anhelan, que desean la obra de Dios. Así que por ende, quiero compartir con ustedes a modo de una introducción a todo lo que se va a compartir en estos días, y estoy seguro que el Señor nos va a hablar. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, algo importante. Un estudio, llamémoslo así, que he querido llamarle 7 verdades importantes que debemos saber acerca del ministerio. 7 verdades importantes que usted y yo debemos de saber, debemos de conocer acerca del ministerio. Hermanos, el ministerio, la obra del Señor es hermosa, es algo precioso, privilegio, Señor, que el Señor nos da de poder participar en la obra y no, sin embargo, es algo que presenta sus retos, presenta sus desafíos, y en esta noche quiero compartir contigo 7 principios que nos van a ayudar a poder tal vez pulir nuestro ministerio, tal vez a poder fortalecer nuestro ministerio, tal vez a poder de alguna forma poder direccionar mejor hacia dónde y de qué manera queremos servirle al Señor. Y estos 7 principios obviamente están basados en la palabra de Dios, definitivamente, y quiero ir compartiéndolos con ustedes uno a uno. El primer principio que yo quiero compartir contigo en esta noche, hermano, es algo fundamental. El ministerio, el servicio a Dios, independientemente de cualquiera que sea, es sobre todo un llamado de Dios, no necesariamente un cargo, ¿sí? Vuelvo a repetir, el servicio, el ministerio, lo que sea que estemos haciendo dentro de la iglesia local donde el Señor nos ha plantado, donde el Señor nos ha llamado, es un llamado de Dios. No es tanto un cargo o una posición o un título. Acompáñame y le voy a leerlo contigo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Dice lo siguiente, Pablo está hablando: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y verdadera y digna de ser aceptada por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo que podemos rescatar, hay muchas verdades en este texto que acabo de leer contigo, pero una de las cosas que podemos rescatar como cosas importantes, centrales tal vez de este pasaje, es lo siguiente: cada hombre que vemos en la Biblia que ha llevado a cabo algún tipo de labor, algún tipo de tarea desempeñado que Dios le ha encomendado, tenía claro que lo que hizo, lo hizo porque Dios se lo llamó, Dios le envió, le encomendó esa labor. Es decir, todas las personas que desempeñaron alguna labor dentro de las Sagradas Escrituras estaban convencidas de que lo que estaban haciendo era algo que Dios les había llamado a hacer. Los cargos, los títulos, los puestos en los ministerios es un invento realmente reciente, de cuando la iglesia empezó a institucionalizarse y tratar de tener algún tipo de organización jurídica u organización.
No está mal que la iglesia local tenga cierto grado de organización, es recomendable, es bueno que una iglesia esté organizada, esté ordenada y por ende tenga un organigrama, tenga líderes y tenga hermanos que estén en diferentes áreas del ministerio y que se sepa cada uno qué debe hacer. Pero por encima de esto, usted no está sirviendo en una organización, usted no está desarrollando una labor porque tiene un título o porque tiene un cargo o porque el pastor o el hermano le dijo que lo haga, usted lo está haciendo porque Dios le ha llamado a servirle, porque usted entiende el privilegio que es poder servir al Señor y porque usted entiende que es la gracia de Dios la que, a pesar de que somos pecadores e indignos de participar de la obra del Señor, Él nos considera parte de su obra. Él nos considera, nos llama a que podamos ser parte de su obra. Es importante esto, querido hermano, porque si usted no entiende, si usted no tiene claro que lo que usted está haciendo es un llamado de Dios, usted se va a desanimar, usted se va a cansar, usted va a empezar a comparar lo que usted hace versus lo que otro hace y va a decir, pero yo por qué tengo que esforzarme más si aquel o aquella no están haciendo lo mismo. Entonces, si yo empiezo a pensar que simplemente es una tarea que se me ha encomendado, una labor que se me ha delegado, yo voy a empezar a comparar, yo voy a empezar a sentirme mal, desanimado, cansado y a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no voy a dar más, estoy cansado, ya hasta aquí nomás llegó mi aporte, mi apoyo. Pero hermano, te digo una cosa, saque de su vocabulario esa palabra. Te voy a apoyar, No, usted va a servir. Usted no apoya, usted sirve. Usted no ayuda, usted sirve al Señor. Usted no está ayudando al pastor, usted no está apoyando a la iglesia. No, usted está sirviendo al Señor. Y si yo tengo claro que estoy sirviendo al Señor, es porque yo he respondido al llamado de Dios que llama a todos sus hijos a que podamos servirle. Y esto encaja o enlaza con el segundo principio que yo quiero compartir contigo. Todo ministerio, toda labor debe de realizarse en equipo, no de manera solitaria. Todo ministerio, labor espiritual, servicio al Señor debe de realizarse de manera colaborativa, comunitaria, en equipo, no en solitario. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 12, 27. Ahora bien, dice Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Cada uno ha sido llamado, y usted puede leer luego con más detenimiento en casa, 1 Corintios 12, y va a notar que cada uno de los creyentes hemos sido dotados por el Espíritu de Dios con algunas capacidades llamados dones espirituales para utilizarlas dentro del contexto de la iglesia de la cual nosotros somos miembros. Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12 acerca de la iglesia invisible, la iglesia universal, la reunión, la asamblea de todos los creyentes en Cristo Jesús que han existido y que existirán. Ahora, la iglesia universal se reúne en la tierra en diferentes congregaciones que se llaman la iglesia local. Y así como somos miembros o se nos llama a ser miembros de una iglesia local, automáticamente cuando somos creyentes somos parte, somos miembros de la iglesia universal, de la iglesia que es conocida o llamada o denominada como el cuerpo de Cristo. Entonces, si en lo espiritual yo ya soy parte, yo he creído en Jesús, ya soy parte automáticamente, eso yo no lo decido, automáticamente yo he creído en Jesús, soy parte, soy inmerso, soy bautizado en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia universal. Esto también debe reflejarse en la vida terrenal, cotidiana. Yo debo ser parte de una iglesia local
Y dentro de la iglesia local, yo soy llamado a poder utilizar, poner a disposición los dones con los cuales el Señor me ha dotado para el beneficio de su obra, para el beneficio de los hermanos, para el avance del evangelio, para que la iglesia del Señor pueda crecer. Dice la palabra claramente que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que Dios en su iglesia ha puesto personas, cada una con diferentes roles, con diferentes funciones, con diferentes dones y formas de trabajar, pero todos y cada uno de nosotros nos necesitamos para poder trabajar interdependientemente, no independientemente, sino interdependientemente en el avance de la obra del Señor. No es correcto, no es bíblico, no es sano, no está bien cuando yo tengo un estilo de vida aislado de la iglesia, es decir, no tengo comunión con los hermanos, no pongo mis manos a disposición del servicio para servir junto a mis hermanos. Yo estaba pensando bastante en este tema en estos días y yo decía, ¿qué podemos decir con respecto al ministerio? Bueno, ¿todos los creyentes deben de servir? Sí, todos los creyentes deben de servir, porque todos los creyentes hemos sido dotados con dones espirituales por el Espíritu Santo. Ahora, obviamente, no todos los creyentes vamos a servir en lo mismo. Cada uno servirá conforme a los dones que el Señor le ha otorgado. ¿Todos debemos de servir en conjunto? Sí. No debe haber ningún creyente que camine por ahí solito, ¿no? Como un espíritu libre, haciendo las cosas por sí mismo, sin interesarse en el cuerpo, que es la iglesia, sin interesarse en lo que sus demás hermanos necesitan o están haciendo, porque los dones de cada uno de nosotros nos complementan a los demás. Eso quiere decir que los dones que usted tiene, hermano, me bendicen a mí, así como los dones que Dios me ha dado a mí son de bendición para usted. ¿Usted necesita de los dones que Dios me ha dado? Sí, así como también yo necesito de los dones que usted tiene, que el Señor le ha dado a usted. Entonces, vamos avanzando o debiéramos avanzar juntos. La obra del ministerio, hermanos, no debe de realizarse en solitario. No sé cuántas veces lo he dicho y cuántas veces lo voy a repetir. Creo que siempre lo repetiré. Qué importante es que podamos entender que Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, juntos, como un solo pueblo, como una familia. La mayoría, o todas las figuras por las cuales se conoce a la iglesia en el Nuevo Testamento, son figuras que tienen que ver con una comunidad de personas o de objetos o de cosas. Por ejemplo, se conoce a la iglesia como el rebaño de Dios. ¿Y qué es un rebaño? Es un conjunto de ovejas. No es una sola oveja, es un conjunto de ovejas. Se conoce a la iglesia también como la familia de Dios. Y la familia de Dios no es solamente una persona, sino es un conjunto de personas que conforman una familia. Por lo menos hay dos, ¿no? Para que sea considerada una familia, papá y mamá, pero por lo menos dos y más. Entonces no puede haber una familia de una sola persona. ¿Entiende usted entonces? La milicia del Señor, el ejército del Señor, los soldados de Cristo, hay muchas y cada una de estas figuras con las cuales se puede entender a la iglesia tiene que ver, tiene un aspecto comunitario, un aspecto corporativo. Entonces es importante eso. El ministerio es un llamado de Dios, es un privilegio que Dios nos da, no es un título, no es una posición, y también entonces el servicio del Señor debe de realizarse de manera comunitaria, unidos, como un solo cuerpo. Tercer principio que yo quiero compartir con usted, el fin último del ministerio es la gloria de Dios, no el aplauso de una persona. Primera de Pedro 4, 10 y 11 nos dice que según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza o el poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4, 10 y 11. ¿Qué nos enseña este tercer principio? Que todo lo que hacemos tiene un propósito, persigue un objetivo. Y el objetivo, el propósito, la razón
del ministerio cristiano tiene que ver, obviamente, con desarrollar lo que Dios nos está mandando a hacer, pero tiene como fin último la gloria del Señor, que el nombre de Dios sea levantado, sea puesto en alto, sea glorificado, que el nombre de Jesús, su Hijo, sea puesto en alto, glorificado y anunciado como el Salvador de todos los hombres. No tiene mucho sentido hacer la obra del Señor solamente para que la gente sepa cuánto sé yo, o qué tan bien sé hablar, o qué tan bien sé cantar, o qué tan bien sé actuar, o qué tan bien tengo mis dones, o cuánto conozco, cuánta madurez espiritual tengo, cuántos años tengo. No, hay que tener bastante cuidado con el ego, ¿verdad? Con el hecho de alguna manera querer que la atención esté puesta sobre nosotros. Sí, al ser humano, a todo ser humano, a algunos en mayor medida que a otros, nos cuesta, luchamos con el ego. Aquí no le gusta ser reconocido, aquí no le gusta ser alabado, aquí no le gusta que te llamen pastor, aquí no te gusta, aquí no le gusta que le digan que predicó bien, aquí no le gusta que le digan que lo hiciste muy bien, aquí no le gusta, todos no, nos agradan las palabras de aceptación, nos agradan las palabras de alabanza y hasta cierto sentido, en cierto punto, es saludable recibir en algún momento palabras de aliento, palabras de ánimo, de reconocimiento. Pero siempre es mejor cuando alguien te lo da, no cuando tú lo estás buscando, no cuando tú buscas que te lo digan, porque eso ya implica algo más, implica que estamos de alguna forma tratando de hacer las cosas buscando el reconocimiento propio y no entendiendo que nosotros solamente somos peones, somos servidores, somos esclavos del Señor, dulos de Cristo, personas que simplemente tenemos como labor principal servir al Señor. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, ¿no? Que esclavo cuando llega a su Señor no le sirve, ¿no? No le sirve a él primero y luego come él, ¿no? Ningún siervo se sentaría primero a comer y a atenderse primero él antes que su Señor, ¿no? Porque el Señor es la prioridad. Por eso es un esclavo, por eso es un siervo, ¿no? ¿Para qué servir a su amo? De la misma manera, entonces nosotros como creyentes, como servidores del Señor, entonces tenemos que servir a Dios, buscando que su nombre sea glorificado y como dice aquí Pedro, haciéndolo cada uno. Dice claramente Pedro, cada uno ha recibido un don especial, ministrelo, sírvalo, utilícelo para el servicio de otras personas. Entonces, pregunto, yo como creyente, no estoy sirviendo al Señor, solamente estoy congregándome, solamente estoy escuchando la palabra. ¿Estará bien lo que estoy haciendo? No, pues hermano, no está bien. Usted necesita ordenar su vida. No porque necesariamente haya cometido un pecado grosero, no, 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 sino porque usted necesita poner sus dones a disposición del Señor. Algunas veces me han dicho, pero pastor, ahorita en tiempo de pandemia no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Lo que nos ha mostrado este tiempo de pandemia es que el ministerio puede cambiar de forma. Sigue siendo servicio al Señor, pero las formas cambian, varían. Ahora hay otros lugares de servicio. Tal vez ahora, por ejemplo, ¿no? El servicio de, no sé, de escuela dominical física o de limpieza o de trabajo con jóvenes, tal vez ya no es el mismo que antes, o incluso algunos puestos de servicio han desaparecido. Pero la pandemia, hermanos, no es excusa para no servir al Señor. No ha cambiado nada. El mandato sigue siendo el mismo. Nosotros seguimos siendo llamados a servirle al Señor, cada uno de nosotros. Uno de mis mayores anhelos como pastor, y creo que el mayor anhelo de cualquier pastor, es que en su iglesia todos los hermanos sirvan, todos los hermanos entiendan la importancia que tiene el poner nuestras manos al servicio del Señor, todos, y que no caigamos en el error de pensar que simplemente porque congrego una vez, dos veces a la semana, ya hice lo suficiente. No, yo necesito preocuparme, necesito interesarme, porque es mi servicio al Señor, entonces yo tengo que ver la manera cómo le puedo servir al Señor y ponerme a disposición de las autoridades de la iglesia para decir, hermano, quiero servir, denme una oportunidad para servir, yo quiero poner mis talentos y mis dones al servicio del Señor. A veces decimos, bueno, como nadie me dice nada, bueno, yo tampoco no digo nada. No, no, no. Es su responsabilidad, no la mía. Es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ubicar a los hermanos, es entrenar, capacitar, pero su responsabilidad es decir, levantar la mano y decir, hey, yo quiero servir, pastor, acá estoy. Dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero servirle al Señor. Cuarto principio. Tenemos que servir al Señor con excelencia.
Tenemos que servirle al Señor con excelencia. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos, dice Pablo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, dice Pablo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, pues es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y esto sin acepción de personas. ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo enseñar acá? Bueno, el contexto en el cual está hablando Pablo es una vida renovada, y cómo los creyentes debemos de vivir la vida, esposos con esposas, padres con hijos, siervos con amos. Esto lo vemos en Efesios 6, pero también en este pasaje paralelo en Colosenses capítulo 3. Los efectos, las marcas de una vida renovada. Un creyente debe vivir de esa manera. Ahora, para Pablo, quiero que notes eso, tal vez no te has percatado, pero para Pablo tiene una ética del trabajo muy especial. Cuando Pablo habla acerca del trabajo, para él no hay diferencia entre trabajo secular, como lo conocemos ahora, y trabajo espiritual. Nosotros hemos hecho esa diferencia. Yo digo, no, estoy trabajando en el ministerio. No estoy en el ministerio, estoy secularmente, ¿no? Para Pablo no existía esa diferencia. Para Pablo, todo en última instancia era servicio al Señor. Pablo no hace esa diferencia entre trabajo secular y trabajo espiritual, ¿no? No, nunca vas a ver a Pablo en su ética de trabajo, en la manera como le enseña acerca del trabajo, él dignifica el trabajo. Él nos enseña, como por ejemplo en este pasaje, que uno tiene que hacerlo, dice la palabra del Señor claramente, no para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor de corazón, haciéndolo con temor de Dios, es decir, haciéndolo con excelencia, de corazón, con una motivación, con una pasión, con una entrega, como para el Señor, dice, no para los hombres. Eso significa que a pesar de que yo estoy llenando un formato en mi trabajo, a pesar de que yo estoy barriendo en mi trabajo, o estoy sirviendo un café, o estoy tomando una decisión de gerencia, o estoy haciendo algo en mi trabajo, yo lo debiera de hacer, dice, como si el Señor fuera mi jefe, como si yo estuviera haciendo algo para el Señor. Entonces, para Pablo, vuelvo a repetir, no hay diferencia entre el trabajo secular y el espiritual. Todo es en última instancia servicio al Señor. Pablo dice claramente, porque del Señor recibiremos la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. ¿Qué significa entonces, hermano? ¿Que yo estoy sirviendo a Dios en mi trabajo? Sí. ¿Que yo debo de hacerlo entonces con excelencia? Sí. ¿Que yo debo de hacerlo de una manera que dé buen testimonio de mi persona como cristiano, lo que sea que yo haga? Por supuesto que sí. Si yo estoy dirigiendo un negocio, entonces yo tengo que hacerlo con honestidad, con honradez, con diligencia, cuidando mi negocio, tratando de hacer las cosas como Dios manda, como la ley manda, porque al hacerlo estoy dando buen testimonio de mi persona como creyente, que estoy haciendo las cosas como Dios le agrada. Si mi trabajo no es un negocio, sino es un trabajo dependiente y yo tengo que reportar, tengo que informar a alguien que es mi jefe o mi jefa, entonces igual yo tengo que hacerlo de la mejor manera, hacerlo con excelencia, porque entiendo que sí es cierto, tengo un amo terrenal, tengo un jefe terrenal al cual yo tengo que rendir cuentas, pero por sobre todas las cosas, yo tengo un amo celestial, el Señor, a quien en última instancia yo estoy sirviendo aún con mi trabajo. Aún con mi trabajo. Todo es ministerio para Pablo. ¿Eso qué significa? Porque ya conozco y algunos van a decir, echa la ley, echa la trampa. Ya, entonces, como trabajo secular es servicio, entonces ya para qué voy a servir en la iglesia si ya estoy sirviendo con mi trabajo. No. Si bien es cierto, todo es servicio al Señor, pero así como el Señor también nos da la oportunidad de servirle en un trabajo en el cual yo puedo ganar dinero para sostener a mi familia, para hacer de bendición, yo también tengo que poner, es más, la misma diligencia. Y ahí va la pregunta, ¿no? Si para Pablo un trabajo secular debe de hacerse con tanta excelencia, con tanta pasión, porque estoy consciente de que estoy sirviendo al Señor, imagínate con cuánta mayor responsabilidad yo debiera de hacerlo en la iglesia. Y si tú ves el testimonio de Pablo, Pablo era una persona que tanto bien podía tejer carpas y armar carpas como su trabajo secular, pero también estaba en la iglesia sirviendo al Señor. Es más, para Pablo todo era ministerio, porque igual su trabajo haciendo carpas, ¿para qué era?
para obtener dinero para el ministerio. Entonces, todo lo que Pablo hacía y la manera como concebía la vida Pablo giraba en torno al Señor. Y esa es la gran diferencia, hermanos, entre un cristiano sano, bíblico, saludable, que está creciendo. Mira, ni siquiera quiero decir bautista o de ninguna denominación, simplemente un cristiano sano y bíblico, es que la vida de un cristiano sano y bíblico gira en torno al Señor. Es decir, mi trabajo, ¿cómo puedo honrar al Señor? Con mi dinero, ¿cómo puedo honrar al Señor? Con mi tiempo, ¿cómo puedo honrar al Señor? Con mi familia, ¿cómo puedo honrar al Señor? Con mi negocio, ¿cómo puedo honrar al Señor? La vida del creyente que lamentablemente no es sana ni bíblica ni nada por el estilo, una vida desordenada, gira en torno a sí mismo, no al Señor. El Señor está afuera. Está diciendo, ok, a ver, tengo mi trabajo, no, yo trabajo, hago mis cosas, gasto mi dinero y si por ahí me queda un poco de tiempo, serviré si me queda tiempo. Si me queda dinero, pues daré al Señor. Si me queda también, si no me queda, no doy nada. Así de simple. ¿Me entiendes? Entonces, la gran diferencia es abismal. En una, este cristiano, su vida gira en torno al Señor. El Señor es la prioridad en su vida. En otra, el Señor es simplemente una de las cosas que él tiene que hacer o que tiene que ver o de las que tiene que preocuparse. Para Pablo, hermanos, no había diferencia. Entonces, si para él era tan importante el trabajo secular, hacerlo bien como para el Señor, imagínate con cuánta mayor diligencia tú y yo no debiéramos tomarnos con responsabilidad la labor, grande o pequeña a nuestros ojos, pero igual delante del Señor que se nos ha encomendado o que el Señor nos ha llamado a realizar en la iglesia. Recuerda, es a Cristo el Señor a quien servimos. Así sea haciendo un anuncio, así sea haciendo un folleto, así sea compartiendo un devocional, así sea haciendo lo que sea, todo es servicio al Señor. El Señor está mirando y tenemos que hacerlo de la mejor manera y con excelencia. Quinto principio que yo quiero compartir contigo y sé que estoy yendo un poco rápido porque el tiempo no me ayuda, pero estoy tratando de hacerlo lo más claro con estos principios para que podamos entender. Quinto principio, el ministerio cristiano, hermanos, implica inversión. Inversión de tiempo, inversión de dinero, ¿por qué no? E inversión de fuerzas para poder aprender. Justo hace un instante conversábamos con nuestro hermano José Daniel, al cual agradezco públicamente también, ha tomado el desafío de entrar a este tipo de servicio. Y como todos, ¿no? Tenemos que aprender. Yo recuerdo las primeras transmisiones que hacía, yo estaba todo nervioso y no sabía qué hacer, se me confundía, se me caía la transmisión y tenía que aprender, tenía que invertir tiempo, tenía que pasar horas leyendo manuales, viendo, practicando, viendo la forma de cómo poder mejorar. Como pastor, tengo que estar constantemente leyendo, llevando cursos. Ahorita estoy llevando una maestría en Southern Seminary y estoy constantemente llevando cursos. Ahorita estoy llevando un curso, por ejemplo, espectacular de consejería familiar y matrimonial. Estoy leyendo libros, haciendo tareas, porque como pastor yo entiendo que necesito mantener mi mente lúcida, necesito mantener mi mente ocupada y metida en la palabra de Dios, leyendo, estudiando, investigando, aprendiendo. Y eso demanda una inversión de tiempo, inversión de dinero, inversión de fuerzas. Pero es que no hay otra manera, hermano. Si tú quieres ser bueno en algo, tienes que invertirle tiempo, invertirle dinero, invertirle fuerzas. Tú nunca vas a ser un experto tocando guitarra si no practicas, si no te compras una guitarra y si no pagas de repente un curso o algo así, si no inviertes tiempo. Entonces tú no vas a ser bueno en nada en lo cual no quieras invertir tiempo, talento y tus fuerzas. Tú necesitas invertir. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una de las labores primordiales del servidor del Señor tiene que ver con pasar tiempo en la palabra de Dios. Hoy día, bueno, no hoy día, hace unos días atrás leía el testimonio de una profesora puertorriqueña. Seguro que alguno de ustedes lo he visto porque lo he compartido en mi perfil.
en mi muro de las redes sociales. Y me impactó, ¿sabes? Porque yo no sé si esa profesora era cristiana o no, yo creo que no era creyente, pero me impactó. ¿Por qué? Porque la profesora estaba llorando, realmente estaba quebrada, al reconocer que ha pasado veintitantos años enseñando y esos últimos años, por lo menos, ella se ha percatado, se ha dado cuenta y sobre todo con esta pandemia como que ha sacado la venda de sus ojos y se ha dado cuenta que los jóvenes no le interesa estudiar. La mayoría de ellos dice, si no me conecto, no me conecto, no me importa, apago la cámara, simplemente no me interesa lo que la gente esté diciendo, no me interesa prepararme, no me interesa crecer, no me interesa ampliar mi mente, no me interesa estudiar. Y me tocó mucho y me impactó porque muchas veces nosotros, hermanos, y te abro mi corazón, batallamos como pastores, como líderes, batallamos con los hermanos, con algunos de ellos, para tratar de hacer entender la importancia, el privilegio que es estudiar la palabra de Dios y que a veces, y caray, te lo digo de doble, ¿no? No solo como pastor, sino como profesor de seminario bíblico también, batallamos muchas veces con creyentes que no quieren estudiar, que no se dan el tiempo, no terminan de acomodarse, tienen una vida desordenada y nunca logran acomodarse, disciplinarse y están sufriendo con un curso, con dos cursos y es algo realmente lo cual deja mucho que pensar, porque hermanos, los reformadores y cristianos poderosos de los tiempos antiguos y aún de los tiempos actuales son personas estudiosas de la palabra de Dios. Tú mira a cualquier predicador que tú admires, o cualquier hombre de Dios o mujer de Dios, ya no importa que no sea predicador, pero un pastor, misionero, a quien tú sea, a quien tú creas, mujer, hombre de Dios que tú admires, y esa persona, te lo aseguro, es una persona estudiosa de la palabra de Dios, que ha invertido años de su vida estudiando las escrituras, dando su tiempo, dando su dinero, dando sus fuerzas para poder estudiar y para poder aprender la palabra de Dios. Lamentablemente vivimos en una generación que el mundo está tratando de estupidizar, ¿no? El mundo está tratando de idiotizar esta generación. Espero no lo logre, aunque creo que ha avanzado bastante, porque podemos pasar horas viendo memes, horas viendo canales de YouTube que realmente son vacíos, podemos pasar horas comentando tontería y media, pero no somos capaces de pasar ni 10 minutos haciendo un devocional, leyendo la palabra de Dios, o leyendo un comentario bíblico, o leyendo un libro, o cristiano, o nada. No somos capaces. Podemos pasarnos horas viendo memes, pero no somos capaces de pasar ni siquiera media hora estudiando la palabra de Dios. Nos da sueño, nos cansamos inmediatamente, automáticamente. Y es triste, hermanos, porque si la iglesia va a tener futuro, la iglesia tiene que ser una iglesia que sea estudiosa de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos equipa, dice Pablo, claramente, para poder servir al Señor de manera íntegra e integral en toda área de la vida. La labor ministerial que el servidor del Señor no puede ir divorciada de su preparación. Si usted quiere ser realmente un servidor del Señor que realmente sea de impacto, si usted quiere realmente servir al Señor y que su vida sea de impacto, usted debe comprometerse a estudiar la palabra de Dios. Y acá en la iglesia usted tiene, hermanos, la oportunidad de estudiar la academia bíblica. Ni siquiera se le cobra, no se le cobra nada. Ni siquiera tiene que pagar una mensualidad. Solo tiene que disponer su tiempo. Pero a veces ni eso, hermanos. A veces ni eso queremos hacer. Sexto principio que yo quiero compartir con ustedes. Solo hay una forma, es decir, para servir al Señor solo hay una manera legítima. ¿Sí? Muchos hacen cosas. Muchos se llaman servidores del Señor, pero no todos lo hacen de la manera correcta. ¿Sí? Por favor. Algo que también a los creyentes nos falta es discernimiento. A veces le decimos amén o le damos like o apoyamos cualquier cosa. Y uno tiene que tener discernimiento, hermano. Uno tiene que saber. Uno tiene que saber. Pablo decía a Timoteo, no imponga las manos con ligereza a ninguno para que no te hagas partícipe de los pecados de esa persona. Porque si tú impones las manos a alguien sin conocerle bien, y de pronto te das cuenta que esa persona no era un siervo de Dios, era una persona que no tenía ningún temor de Dios, tú te has hecho partícipe de sus pecados. Si pudiéramos modernizarlo, ¿no? Al tiempo actual, yo diría, o diríamos, no le deis like a cualquier cosa, ¿no? No le des like a cualquier cosa, porque tiene que tener discernimiento, uno tiene que saber
No todo el que se llama servidor del Señor o no todo el que aparentemente está sirviendo a Dios lo hace de verdad como Dios manda. ¿Y hay una manera de hacerlo? Por supuesto que sí. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 6. Tú pues, hijo mío, dice Pablo a Timoteo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir parte de su parte de los frutos. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiere decir digamos, que una manera más sucinta, más condensada? Hay una forma válida de servir al Señor y hay muchas maneras inválidas. Una de ellas es cuando hacemos las cosas por competencia, por emoción, porque se me conozca a mí, por que yo glorifique mi nombre, porque mi nombre sea exaltado, o por lucro, ¿verdad? Hay gente que simplemente se dedica y da sus clases, charlas, es una cosa, otra cosa, pero por todo cobran, ¿no? Y se ve claramente que lo que quieren hacer simplemente es lucrar con el Evangelio. Pero ¿cuál es la labor que a Dios agrada? ¿Cuál es la labor auténtica, legítima de hacer la obra del Señor? Bueno, Pablo lo está diciendo acá, es una vida de esfuerzo, es una vida de ejemplo, ¿sí? Porque lo que Pablo hacía y lo que Pablo decía y lo que Pablo era conocido por todos. De tal manera que Pablo podía decirle a Timoteo, mira, lo que tú has oído de mí, lo que tú me has visto hacer, lo que yo soy, eso tú lo has visto y muchos testigos también. Y esto que yo soy, que tú has visto, aprendido y conocido, esto encarga a otras personas para que continúen la labor de llevar no solamente el conocimiento de la doctrina, pero la práctica de la doctrina. Y tal vez es eso lo que más nos cuesta a los que estamos sirviendo al Señor. No solamente ser expertos en la doctrina, pero también aterrizar a la práctica y saberlo enseñar así. Es una vida de enfoque, hermanos. No solamente es una vida de esfuerzo, es una vida de enfoque, es una vida de disciplina. Y Pablo lo dice claramente, ¿no? Y nos compara con soldados que estamos en servicio activo y que no puedes distraerte porque tu general, tu comandante, tu capitán te ha llamado una cosa y tú tienes que estar listo y preparado para la labor que se te ha encomendado. Imagínate que de pronto suena la alarma ahí, alarma de guerra, de batalla, de combate, no lo sé, y tú estás durmiendo, tu arma no está preparada, no está cargada, tu uniforme, quién sabe por dónde está, entonces no estás preparado. No puedes agradar a aquel que te tomó por soldado. Entonces un creyente tiene que estar disciplinado, tiene que estar enfocado, tiene que competir como el atleta con disciplina, tiene que ser como el labrador que con paciencia espere y sirva al Señor. Entonces, repito, se requiere esfuerzo, disciplina, diligencia, paciencia para poder llevar adelante lo que el Señor nos ha encomendado, hermanos. La labor del ministerio no es una labor sencilla, no es una labor de una noche y ya se acabó, es una labor en la cual usted va a estar toda su vida. Por eso yo siempre digo, aquel que está anhelando el ministerio, ¿no? Que anhela servir al Señor, yo le digo, hermano, piense bien, porque usted no solamente va a ser pastor 6 meses, un año. Usted va a preparar sermones toda su vida, usted va a aconsejar toda su vida, usted va a visitar todo lo que le resta de vida, usted va a estar leyendo y estudiando y escribiendo y compartiendo y meditando y reflexionando todo lo que le resta de vida. Si así es como usted se ve, si así es como quiere pasar toda su vida, si esa es la disciplina, el ejercicio en el cual usted quiere pasar todo el resto de su vida, entonces usted está anhelando bien. Pero si usted piensa que solamente el servicio al Señor es solamente, bueno, uno que otro sermoncito y uno que otra cosita por ahí, no, está equivocado. La labor del ministerio es una labor extenuante, difícil, en la cual tenemos que constantemente estar disciplinados, que prueba nuestro carácter, hermano, que nos pone a prueba, que nos pone al límite nuestra paciencia, nuestra capacidad de soportar, que requiere que aquel que esté sirviendo al Señor
sea fuerte espiritualmente, esté fuerte, porque si tú no estás fuerte espiritualmente, usted va a decaer. Y eso tiene que ver con el séptimo y último principio que yo quiero compartir contigo. Es un trabajo natural el ministerio, pero también es un trabajo espiritual. Es más, es un termómetro de nuestra vida espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 28. A él nosotros proclamamos, dice Pablo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, a todo hombre perfecto, perdón, en Cristo. Y con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El servicio cristiano, hermanos, es una labor difícil, lo acabo de mencionar hace un momento, pero es gratificante. Porque es lindo servir al Señor, hermano. Yo cuando a veces me siento a recordar o veo algunas fotos, ¿verdad? De mi juventud, cuando yo estaba allá en los ríos o estaba por la sierra, o qué sé yo, recorriendo algunos lugares en el servicio al Señor, o veía fotos que me tomaba con mis amigos, algunos de ellos ya no los he vuelto a ver de mucho tiempo, a otros sí, sé que están aún en el servicio, sé que aún están en el ministerio y me alegro. Y recuerdo esos momentos tan bonitos que pasamos, sí, momentos seguramente de muchas limitaciones y de muchas cosas, momentos en los cuales yo aún era muy maduro, no me faltaba muchísimo para aprender, había muchísimas cosas en las cuales me equivoqué, pero aún así en medio de todas esas cosas es un tiempo precioso que yo atesoro en mi corazón y lo guardo realmente porque es una experiencia que no cambiaría por nada. Es hermoso servirle al Señor y sin embargo esa labor está relacionada directamente con nuestra salud espiritual. ¿A qué me quiero referir? Mira, deja de orar. No, no lo hagas, ¿no? Pero te digo, un caso supuesto. Deja de orar, deja de leer la Biblia y una de las primeras cosas que usted va a hacer es inmediatamente apagarse espiritualmente, usted va a dejar de congregar, usted va a dejar de darle al Señor lo que es suyo, es decir, dejar de diezmar, de ofrendar, usted va a dejar de servir al Señor también inmediatamente porque se siente usted apagado, porque se siente usted entristecido, porque usted está apagado, oprimido por el pecado, por la tristeza, por los afanes de este mundo y está con la mente ahí llena de tantas cosas, como decía Pablo, enredándonos en los negocios de esta vida y cada tiempo libre que tenemos inmediatamente lo utilizamos, mal lo utilizamos en vez de aprovecharlo, ¿no? Eh, al final estamos con la agenda ocupada y copada de cosas inútiles realmente, no de cosas que realmente valen la pena. No, nuestras prioridades no están claras y estamos ocupados, pero ocupados de cosas que realmente no hacen provecho para nuestra vida espiritual. Entonces, obviamente, no voy a servir al Señor. Y si lo voy a hacer de mala gana, lo voy a hacer con pasividad, lo voy a hacer mediocremente, no lo voy a hacer como a Dios le agrada. Y de la misma forma, usted empiece a orar, usted empiece a buscar al Señor en su palabra, usted empiece a apasionarse por Dios y siempre usted va a tener disposición de servirle. Siempre usted va a tener una palabra en su boca, algo que hacer para darle al Señor, para agradarle, para o servirle, para obedecerle, ¿no? Un corazón apático tendrá un servicio apático, si es que lo tiene, ¿no? Un servicio frío, insensible, pero un corazón que esté buscando al Señor, que esté caminando en el poder de Dios, que esté animado, que esté buscando al Señor, entonces va a ser un corazón que siempre va a estar dispuesto. Señor, ¿en qué te sirvo? No va a poner peros, no va a poner trabas, no va a decir, no, es que ahora no puedo, es que sí, es que no. No. Un corazón que realmente está convencido, apasionado, que ha madurado, entiende que el servicio al Señor es prioritario, es algo que se debe de hacer siempre, al que yo no me puedo negar. Me acuerdo que una de las cosas que mi pastor siempre nos decía en esas conversaciones que siempre se atesoran, ¿no? Que a veces tenemos con las personas que respetamos y queremos, y me decía una de las cosas que me repetía tanto en el seminario como luego también cuando conversábamos de manera personal, me decía, Rubén, el pastor hay dos cosas a las que no se puede negar, a comer y a predicar. Le decía, el pastor nunca se debe negar si te invitan a comer o si te invitan a predicar, uno no se puede negar, uno tiene que estar siempre ahí, ¿no? Causaba gracia, pero era verdad, ¿no? Uno siempre tiene que estar dispuesto a servirle al Señor, siempre, siempre. Tal vez por ahí habrá alguna eventualidad, ¿cierto? Bueno, sí, se puede entender, pero en líneas generales, un creyente siempre tiene que estar dispuesto a servir al Señor.
¿cómo? Pues yo voy a estar diciendo, no, no, en esto no puedo, o mañana no puedo, pasado sí, de repente el próximo año. ¿Cómo es eso, hermanos? No, el creyente tiene que estar dispuesto a servir a Dios siempre. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a servir a mi Señor? ¿Cómo no voy a estar dispuesto a servirle? Yo tengo que ver la manera cómo, porque es mi servicio al Señor. Entonces, no nos equivoquemos y pensemos que el servicio al Señor, el ministerio, es un favor que yo le hago a Dios, ¿verdad? O un apoyo que yo le hago a la iglesia. No, no es un apoyo, no es un favor que usted le hace a Dios, es el privilegio que usted le da a Dios. Y si algo aprendí, hermanos, en esta vida, y siempre, muchas veces, muchos de ustedes me lo han escuchado y lo repetiré siempre también porque es una de las convicciones que rige mi vida, es no hay personas indispensables en la iglesia del Señor. Nadie, ni yo, ni nadie. Si yo en este instante cambio mi manera de pensar y digo, ¿sabes qué? Yo no quiero servir, ya no quiero involucrarme en la obra, no tengo otras cosas que hacer, mejor me dedico a mi profesión, voy a elaborarme una carrera, voy a construir mi casita, listo. Otro se levantará, hermano. Otro se levantará, pastorear y lo hará 1000 veces mejor que yo. La iglesia no se va a detener porque Rubén Tello dice, no, ya no quiero servir. No, la iglesia sigue avanzando. Y la iglesia no se va a detener porque usted diga, no, ahora no quiero servir, voy a tomar un tiempito, un descanso. No, la iglesia no se va a detener, hermano. La iglesia seguirá avanzando porque la obra de Dios no se puede detener. El evangelio no se va a detener solamente porque usted o porque yo no queremos servir. Pero habremos perdido la oportunidad, el privilegio de ser parte de los que estamos buscando agradarle y servirle al Señor. ¿Y sabe qué? Yo no quiero perderme ese privilegio, porque lo he visto en mis años de cristianismo, he visto personas que en algún momento de su vida dijeron, bueno, me voy a dar un descanso, me voy a dar un año sabático, ya no quiero servir, hasta el día de hoy no volvieron a servir más. Se acostumbraron a un estilo de vida pasivo, un estilo de vida así, descansado, relajado, sin Dios, y de eso a irse al mundo ya no les quedó nada de distancia. Nunca más volvieron a servir al Señor. Yo no quiero que eso me pase a mí, y no quiero que te pase a ti. Por eso quiero compartir, y he estado compartiendo con ustedes, contigo, mi hermano, mi hermana, estos principios. Yo estoy seguro que esto es solamente una breve introducción a todo lo que Dios te va a hablar poderosamente con siervos del Señor a partir del día de mañana. Y mi oración, tanto mía como de mi esposa, como de los ancianos y la iglesia, es que el Señor nos siga hablando, nos siga mostrando, nos siga dirigiendo, nos siga enseñando, porque hermanos amados míos, hay muchísimo más por aprender y muchísimo más por hacer. Nuestro deseo es que realmente seamos una iglesia que sirve al Señor, pero que le sirve bien, ¿sí? Entonces, no a la negligencia, no a la ociosidad, no a la pereza, no a la falta de diligencia, no a la impuntualidad, no a la mediocridad. Si vamos a servir al Señor, sirvámosles bien. Si vamos a servir al Señor en el tiempo que el Señor nos da, hagámoslo bien. Si tal vez el de su lado, el del costado, el de la izquierda no lo quiere hacer, usted no se deje influenciar, hermano. Usted siga. Usted no diga, uy, pero ¿por qué el hermano no? ¿Por qué ella no quiere? Usted siga. Usted siga adelante. No mire ni a izquierda ni a derecha, porque usted no está sirviendo porque el hermano sirve. Usted no está sirviendo porque la hermana sirve. No, usted está sirviendo porque el Señor se lo ha mandado. Y hasta donde el Señor le diga que usted tiene que avanzar, usted avance. Usted siga. No se limite. No piense, no, ¿qué voy a hacer yo? El Señor no me puede usar a mí. Usted no diga eso, sáquese de la mente eso. Dios puede hacer lo que quiera con alguien que se dispone y le obedece.